Al final del video anterior mencionamos que en el conflicto de los siglos hay una declaración que a simple vista puede dar a entender que los pecados son puestos sobre Satanás en la segunda venida de Cristo y no como ya hemos mencionado, inmediatamente después de haber finalizado Cristo su ministerio en el santuario celestial. La declaración es la siguiente: Conflicto de los siglos, página 639. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vacía y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por lo tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Isaías 24, 1, 3, 5 y 6. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de ésta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 16, 21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Hasta ahí la declaración de la hermana White. La expresión que señala que los pecados son puestos sobre Satanás en presencia de la hueste de los redimidos es la que podría dar cabida a la idea de que los pecados son puestos sobre Satanás en la segunda venida y no antes. Quizá alguno podría razonar que los redimidos no están en el cielo para presenciar dicho acto, sino que están en la tierra, y por lo tanto la colocación de los pecados sobre Satanás debe darse en la segunda venida para que la frase en presencia de la hueste de los redimidos tenga sentido. Este razonamiento pasa por alto el hecho de que los hijos de Dios, la hueste de los redimidos, están por fe en presencia de Dios y de Cristo en el santuario celestial. Es decir, los hijos de Dios por fe siguen paso a paso la obra de Cristo en el santuario celestial. Por lo tanto, es en ese sentido que Cristo colocará los pecados sobre Satanás en presencia de la hueste de los redimidos. Será por la fe que los hijos de Dios presenciarán dicho acto. Veamos cómo Elena G. de White establece este punto. El conflicto de los siglos, página 422. La proclamación, he aquí que viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta.
No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas, los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran en las bodas. Hasta ahí la declaración. Las vírgenes sensatas de la parábola son presentadas como entrando a las bodas con el novio. Sabemos que este evento tuvo lugar en 1844, cuando Cristo pasó al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador y para recibir el reino al final de este. Los que siguieron por fe a Jesús en su gran obra de expiación son presentados como entrando con Él al lugar santísimo. Participaron del ministerio de Cristo como si hubiesen estado en persona en el santuario celestial. Lo mismo sucede hoy con sus hijos. Todo aquel que quiera participar de los beneficios de la mediación de Cristo deben entrar con Él al santuario celestial. Y dicha entrada, como hemos visto, no es en persona, sino que es por la fe. Y dicha fe nos coloca ante el Padre como si realmente estuviésemos allí en persona. Esta maravillosa verdad es expresada por el apóstol Pablo de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versos 1 al 7 dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, en su infinita misericordia, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, en el cielo. El comentario bíblico adventista expresa al respecto lo siguiente: si somos ensalzados junto con Cristo y estamos en Cristo Jesús, y Cristo está a la diestra de Dios Padre en los cielos, entonces nosotros también, en sentido figurado, estamos sentados con Cristo en los cielos. El erudito del Nuevo Testamento, Clinton E. Arnold, en su obra Comentario exegético práctico del Nuevo Testamento, comentando Efesios 2:6, dice así: mientras en Romanos y Colosenses Pablo reafirma la participación de los creyentes en la resurrección, avanza en esta línea de pensamiento de forma significativa un paso más al afirmar que los creyentes han sido entronizados con Cristo en los lugares celestiales. De esta manera, hermanos, vemos que entonces, por la fe, los hijos de Dios están presentes en el santuario celestial con Cristo Jesús. Volviendo al punto que nos ocupa, cuando Elena G. de White señala que en presencia de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás, se refiere a que de manera figurada y por la fe,
los redimidos presenciarán ese solemne evento. Y dicho evento, como ya hemos visto, tendrá lugar al finalizar Cristo la expiación. A manera de conclusión, podemos establecer que los 144,000 sellados no pecarán, porque si lo hacen, ¿sobre quién se colocará dichos pecados si ya el tiempo para colocarlos sobre Satanás pasó? Lo que promueve la nueva teología, que los 144,000 sellados pecarán, no armoniza con el orden de los eventos escatológicos relacionados con la doctrina del santuario celestial. Continuando con las declaraciones de Ellen G. White, que establecen el claro principio de que los 144,000 no pecarán, encontramos la siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 204. El que es nacido de Dios no practica el pecado, 1 de Juan 3:9 y 5:8. Siente que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que está sujeto por los votos más solemnes a glorificar a Dios tanto en su cuerpo como en su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. El amor al pecado y el amor propio están en sujeción en su ser. Diariamente se pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmos 116:12. Señor, ¿qué quieres que haga? El verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación. Considera el servicio a Jesús como la libertad más plena. La ley de Dios es su delicia. En lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmera constantemente para colocarse al nivel de la perfección de ellos. Una experiencia semejante ha de ser nuestra si queremos estar en pie en el día de Dios. Ahora, mientras dura el tiempo de prueba, mientras aún se oye la voz de la misericordia, es el tiempo para que nosotros desechemos el pecado. Mientras la oscuridad moral, cual mortaja cubre la tierra, la luz de los portaestandartes de Dios ha de brillar con mayor esplendor, marcando el contraste que existe entre la luz del cielo y las tinieblas satánicas. Según la cita anterior, ¿cuándo debemos desechar el pecado? ¿Mientras haya misericordia o durante el tiempo de angustia de Jacob? Que dice Ellen G. White en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La respuesta es: mientras haya misericordia, es decir, antes de que finalice el tiempo de gracia. No hay nada en la declaración anterior que indique que aún en el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios estará pecando y siendo perdonado. La pregunta que surge nuevamente es: ¿quién perdonará los pecados de los sellados si ya no habrá intercesor en el santuario celestial? ¿Quién expiará los pecados que cometan los 144,000 sellados? Otra declaración que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 421. En el cielo hay obediencia y paz, armonía y orden perfectos. Los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. Nunca podrán ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando Cristo venga, no cambiará el carácter de ninguna persona. El precioso tiempo de gracia nos es dado para que lo aprovechemos lavando las vestiduras del carácter y emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. La eliminación de las manchas del pecado requiere la obra de toda una vida. Cada día se necesita hacer esfuerzos renovados para refrenar al yo y negarlo. Cada día hay nuevas batallas que pelear y victorias que ganar. Está ahí la declaración. Una vez más vemos cómo es en el tiempo de gracia que debemos lavar las vestiduras del carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. También hay otro detalle muy importante en la declaración, y es el hecho de que cuando Cristo venga no cambiará el carácter de ninguna persona. El tiempo para cambiar el carácter es hoy, mientras Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Si la segunda venida de Cristo encuentra a alguna persona cometiendo pecados, aunque sea de manera no intencional, esa persona se perderá, puesto que Cristo no cambiará el carácter de las personas en ese día.
Veamos cómo esto también es claro en la siguiente declaración. Alza tus ojos, página 371. Estamos ahora en el taller del Señor, y el proceso está avanzando en estas horas de prueba, a fin de hacernos idóneos para el templo glorioso. No podemos ser indiferentes y descuidados y rehusar separarnos del pecado, sino que debemos morir a nuestros defectos de carácter con el anhelo de llegar a ser puros, santos y labrados como piedras de un palacio. Cuando Cristo venga, será demasiado tarde para corregir lo erróneo, para que el carácter cambie, para obtener un carácter santo. Ahora es el día de preparación. Ahora es cuando podemos eliminar nuestros defectos. Nuestros pecados serán escudriñados en el juicio y deben ser confesados y abandonados, a fin de que el perdón sea escrito frente a nuestros nombres. Esta declaración es específica y abarcante en el tema que estamos tratando. Cuando Cristo regrese, será demasiado tarde para corregir lo erróneo o eliminar defectos. Todo pecado, aunque sea cometido no intencionalmente, es un defecto, es algo erróneo. Por lo tanto, si un sellado peca de forma no intencional, ese defecto en su carácter no será eliminado en la glorificación. Es una idea satánica que los 144,000 sellados pecarán hasta la glorificación, y que ahí será el momento para remediar esos defectos, carencias o equivocaciones, utilizando las palabras que presenta el Dr. Stefanovic y el Dr. Woodrow Wilson. Otro aspecto que Elena G. de White deja en claro en la declaración en análisis es que los pecados deben ser confesados y abandonados en el juicio, con el fin de que el perdón quede escrito frente a nuestros nombres. La idea de que los sellados pecarán es ajena a la teología de Elena G. de White sobre la perfección del carácter. Cristo en su santuario, página 122. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vemos que la declaración anterior se desarrolla en el contexto del día de la expiación, antes de que finalice el tiempo de gracia. Según la sierva del Señor, cuando nuestro caso sea examinado, debemos ser encontrados sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta condición es la que se debe alcanzar antes de que finalice el tiempo de gracia. Dicha condición no se alcanza en la glorificación. No dice Elena G. de White que en la segunda venida de Cristo, momentos antes de la glorificación, cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que dicha condición se alcanza en el contexto del día de expiación. Ahora bien, ¿cuál es la condición de los que no tienen mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Es la condición del carácter de los que entrarán al cielo. Veamos la siguiente declaración. Exaltada Jesús, 28 de noviembre. Las personas que lleguen al cielo deberán poseer un carácter sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Allí no puede entrar nada que contamine. Ni siquiera una falta se observará en toda la hueste de los redimidos. Y reflejemos a Jesús, 8 de enero. Cristo pronto ha de venir en las nubes de los cielos, y debemos prepararnos para salir a su encuentro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Vemos entonces que la idea de un carácter perfecto sin pecado en esta tierra proviene directamente de la inspiración. No es una idea de fanáticos obsesionados, como lo expresó el pastor Rubén Bullón en un video que se hizo famoso hace unos meses atrás, donde de paso no solo es irrespetuoso, sino que evidencia su alto grado de desconocimiento en el tema de la perfección, tal y como lo ha entendido la Iglesia Adventista del Séptimo Día en representación de Elena G. de White. Continuando con las declaraciones de Elena G. de White, que demuestran que el pueblo de Dios será sin pecado antes del fin del tiempo de gracia y que por lo tanto los sellados no pecarán, encontramos la siguiente, pero esto lo veremos en el siguiente video.